Hola mis hermanos y mis hermanas, gracia y paz, gozo y bendición en el nombre del Señor para todos ustedes. Qué bendición es poder estudiar la palabra del Señor, no nos cansamos de decirlo. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema titulado Consolaos, pueblo mío, basado en Isaías 41 al 2. Te invito a orar para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias te damos por tu santa palabra, gracias por guiarnos a toda la verdad mediante ella. Gracias porque envías al Espíritu Santo para que testifique a nuestro corazón que tú eres el Salvador, que tú eres el Consolador, que tú estás con tu pueblo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por bendecir este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Abramos la Biblia en Isaías 41 al 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Para que alguien necesite ser consolado, primero necesita estar pasando por un dolor, sufrimiento o gran problema. Hay problemas o sufrimientos que llegan a nosotros de manera accidental. Cosas que no buscamos, cosas que no están allí como resultado de una mala decisión nuestra, sino por situaciones y circunstancias fortuitas. En estos casos, Dios nos dice: consolaos, pueblo mío. Es impresionante lo que significa esta frase tan corta. No es cualquier consuelo el que se nos ofrece, es el consuelo del Rey Eterno, de aquel que todo lo puede, de aquel que es todo amor, de aquel que sabe cómo hacer que de los desiertos brote agua abundante, que sabe cómo secar nuestras lágrimas sin aplaudir nuestro egoísmo y sin afectar nuestra sensibilidad, que hace que nuestro llanto se convierta en gozo y que cambia nuestro lamento en cánticos de alabanza, que sabe cómo abrir el mar para que su pueblo camine en seco, que sabe cómo vencer al mal y derrotar la misma muerte. No es cualquier Dios el que te dice: consuélate, pueblo mío. Es el único Dios verdadero, y lo más bello es que nos dice que somos de Él, que somos su pueblo. Dime de quién eres y te diré qué título tienes. Eres de Dios, por lo tanto eres su hijo, su hija. Eres del Rey del universo, por lo tanto eres su princesa y su príncipe. El Padre Eterno te ama tanto que dio su vida por ti. Dio el más grande don del cielo para consolarte, para decirte: si fui capaz de morir por ti, soy capaz de consolarte, fortalecerte y acompañarte en esta dura situación. Solo confía en mí, apóyate en mí y verás cómo saldremos de esta situación juntos. Pero también hay dolores y sufrimientos y sendos problemas que tenemos o enfrentamos por causa de una mala decisión, por causa de un pecado acariciado. Dolores y sufrimientos que están allí porque sabiendo que no debíamos decir algo, lo dijimos. Sabiendo que no debíamos quebrantar tal o cual mandamiento, lo quebrantamos. Sabiendo que debíamos obedecer el consejo de nuestros padres, lo desobedecimos. Siendo conscientes que debíamos ser fieles a nuestros votos matrimoniales, decidimos echarlos por tierra. Oh hermano,
Oh mi hermana, nunca creas que haciendo mal te va a ir bien. Y como siempre digo, esto va para mí también, porque podríamos gozar por un tiempo, pero tarde o temprano el mal, el pecado nos cobra su parte. Tarde o temprano el hombre cosecha de lo que siembra. Esto era precisamente lo que le estaba pasando a Israel. Estaban sufriendo, llorando, cansados, agobiados, porque se habían ido tras los ídolos. Habían dejado al Señor y como fruto de tan malas decisiones, estaban sufriendo consecuencias muy dolorosas. Pero sorpréndete, oh hermano y hermana, Dios no les dice, ahí tienes, sufre para que aprendas. No les dice, ahora sí están llorando, ¿quién los manda? Ya no me vengan a buscar porque ya no me van a encontrar. No, no, no y no. Que valgan todos esos no. Dios no es así. ¿Qué les dice el Señor? Consolaos, pueblo mío. Ellos lo habían negado, pero Él los llamaba su pueblo, pueblo mío. Lo que quiere decir que Dios no los niega. Ellos lo habían desobedecido, pero Dios los busca con amor. Ellos le habían dado la espalda, Dios les da su abrazo misericordioso. Y es que ese es nuestro Dios. Salmos 34:21 dice, matará al malo la maldad. Pero también nos dice el Señor Jesús, el que tiene sed, el que quiera, venga y beba del agua viva. El que a mí viene, no le echo fuera. Juan 7:37, Juan 6:37. Lo lindo de todo esto es que para poder ir al Señor, Él nos llama. Pero no solo nos llama, también con ese llamado nos da el poder para que podamos despertar del hechizo del pecado, para que podamos volver en sí y reconocer que el camino de maldad que estamos siguiendo es un camino que no vale la pena transitar, que no vale la pena seguir avanzando en él. Él nos llama, nos capacita para venir a Él, despierta nuestra conciencia para que veamos lo horrendo del pecado, pero que también veamos su inmensa misericordia y probemos y tomemos del agua viva. Y de esta manera el Señor nos recibe con los brazos abiertos y hace que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Dice la inspiración, el pacto de misericordia que Dios había hecho lo llevó a intervenir en favor de su pueblo Israel, después de que éste fue severamente castigado delante de sus enemigos. Israel había elegido seguir su propia sabiduría y justicia en lugar de la sabiduría y justicia de Dios, y como resultado la nación fue arruinada. Dios permitió que sufriera bajo un doble yugo para que pudiera ser humillado y se arrepintiera. Pero los judíos dispersos y cautivos no fueron dejados sin esperanza. Se les animó, pues mediante esa humillación serían inducidos a buscar al Señor. Dios le dio a Isaías un mensaje para este pueblo. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Isaías 41 al 2. Fin de la cita. El pueblo de Israel podía encontrar en Dios y en su palabra todas las razones para amarlo y obedecerlo. Podía también encontrar en él la fortaleza y la guía para no desviarse ni a diestra ni a siniestra de la revelación de Dios. Pero si rechazaba la palabra de Dios y por ello su presencia, entonces el espacio que debía ser llenado con la palabra de Dios y con la presencia de Dios era llenado por otro espíritu, y esto sería causa de ruina. Te pongo varios ejemplos. Supongamos que llevamos una temporada sin orar
y nos encontramos con que tenemos que tomar una decisión de índole espiritual o material también, ¿qué fuerza tendríamos en nuestro discernimiento? ¿Qué tan fuerte estaría nuestro discernimiento espiritual siendo que hemos estado alejados de Dios porque no hemos estado conectados con Él a través de la lectura de la palabra, de la práctica de la misma y de la oración constante? La respuesta es muy poca, porque no tenemos sabiduría para tomar decisiones si estamos lejos de Dios. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Lo que también quiere decir que si no velamos y no oramos, será muy fácil que caigamos en tentación. Y ojo, hermano y hermana, no es cosa de poca monta caer en la tentación. Nadie tiene idea de a dónde lo puede llevar la caída en una pequeña tentación. ¿Dónde podemos terminar si cedemos a un pequeño pecado? Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que quiere decir que si descuidamos la oración, descuidamos el estar en la presencia del Señor, el enemigo nos va a devorar, nos va a engañar. La inspiración dice: las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos, mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Este pasaje lo puedes encontrar en el Camino a Cristo, capítulo 11, bajo el título ¿Podemos comunicarnos con Dios? Párrafo 5. Estamos en el país del enemigo. El que fue arrojado del cielo ha descendido con gran poder. Procura cultivar a las almas con ayuda de todo artificio e invención concebibles. A menos que velemos constantemente, seremos fácil presa de sus innumerables engaños. Somos mayordomos a quienes nuestro Señor ausente ha encomendado el cuidado de su casa e intereses. Seamos fieles en nuestra responsabilidad, no sea que venga repentinamente y nos halle durmiendo. Matutina a fin de conocerle. Capítulo del sábado 11 de diciembre. Velad, velad, velad. Último párrafo. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos ha mostrado claramente que cuando descuidamos la oración, entonces somos fácil presa del enemigo. Cedemos con facilidad a sus ardides, a sus engaños. Y aquí va el ejemplo. Como hemos estado sin orar por un tiempo, algunos llevan años sin orar como se debe, sin estar en comunión con Dios. Decimos ser cristianos, pero ¿cuánto hace que nuestras rodillas no se doblan delante del Rey de Reyes? ¿Cuánto hace que no nos sentamos a leer la palabra en presencia del Señor y a decirle: aquí estoy, Padre, háblame, alimenta mi alma directamente con tu Espíritu Santo? ¿Cuánto hace que no velamos, que no ayunamos,
que no estamos con el Señor. Y no hablo de ayuno que hace referencia a dejar de comer. Hablo de una actitud de ayuno que pone las cosas de este mundo en segundo y último lugar para poner las cosas del cielo, las cosas de Dios en el primer lugar. Entonces, si hemos estado llevando una vida pobre de oración y de reflexión en la palabra, llega la tentación y aceptamos llevar una relación ilícita porque al no haber estado velando en oración y reflexión constante de la palabra, tus sentimientos, mis sentimientos se encuentran alterados. Tu moralidad y mi moralidad están entenebrecidas y nuestra voluntad debilitada. Entonces terminamos diciendo que sí a una relación que tú y yo sabemos que está mal, pero como el espacio que debería estar lleno con la presencia de Dios en nuestro corazón está vacío por nuestra falta de fe, de oración y de santidad, otro espíritu, otra presencia está allí en nuestro corazón. Y por nuestra falta de oración, esa presencia que no respeta a Dios ni a su ley, nos dice: dale, sigue adelante, esto no está mal, no seas aburrido, no lleves todo al extremo, no seas fanático, nadie se va a enterar, nada malo te va a pasar, todo estará bien. Tú siempre andas pensando en los demás, es tiempo que pienses un poquito en ti y que no te importe lo que digan los demás. Elegimos mal y caemos en la tentación. Viene luego un tiempo de gran emoción. La infatuación es muy apasionada, pero así como viene se va, y luego quedan las consecuencias. Oh, te pregunto, ¿Dios quería que así fuera? ¿Dios te dio todo lo que necesitabas para obedecerle? Cuando tú o yo estemos sufriendo por causa de nuestras malas decisiones, ¿será por culpa de Dios? Respondamos un rotundo no. Estaremos sencillamente recogiendo de lo que hemos sembrado. Y aún así, mira algo bonito. Dios estará allí para decirte: consuélate, hija mía, hijo mío. Yo te perdono, yo te restauro, yo te hago una nueva criatura. ¿No es hermoso nuestro Rey, nuestro Señor, que aun cuando merecemos que Él nos dé la espalda, cuando merecemos sufrir solos la consecuencia de nuestro pecado, Él no se va, Él se queda allí porque te ama, te rodea con su misericordia y te dice: hijo, no temas, yo te perdono, solo tienes que venir a mí. Y confesando nuestro pecado, Él nos da el verdadero arrepentimiento y nos da la verdadera transformación. Ahora te pongo otro ejemplo. El enemigo está siempre atento, constantemente, para quitarnos la paz, la bendición y la gracia de vivir en santidad. Por ello, siempre quiere que pasemos días enteros sin abrir la palabra, sin reflexionar en ella, sin orar. Cuando ya nos ve débiles, prepara a todos sus servidores demoníacos y sale a nuestro encuentro. Pone a alguien en nuestro camino para que nos maltrate o nos insulte, de tal manera que perdamos el control y neguemos nuestra fe al levantar la voz contra otro, al pelear frente a otras personas. Y en caso extremo, nos lleva incluso a levantar nuestra mano contra un semejante. Quizá también a romper una buena relación que teníamos con un hermano, con una hermana, con un amigo, con un vecino, por causa de las tentaciones de Satanás. Y al romper esta relación y manifestar nuestro resentimiento, Satanás aplaude, porque nos ha llevado lejos de la zona del Señor, lejos del camino y de la práctica
de la justicia. Estos días salimos a tomar un respiro con mi familia y nos encontramos en el camino a una persona mala que tuvo un mal gesto hacia nosotros. No te puedo negar que como padre y esposo sentí un impulso de devolverle la ofensa. Sentía que debía hacer respetar a mi familia, pero mi esposa, mis hijitos y yo oramos, meditamos en la palabra y andamos en compañía del Señor. Y no solo oramos para salir de casa, sino que es una práctica diaria y constante. Esto no lo digo para gloria mía, jamás. Lo digo agradeciéndole al Señor por ser bueno con nosotros y por poner en nuestros corazones el querer y el hacer por su buena voluntad. Por ello, por andar en oración y ser conscientes de la presencia del Señor con nosotros, decidimos no decir nada, no devolver la ofensa. Sentimos la gracia de Dios conteniéndonos, diciéndonos: calma, callen, déjenme defenderlos. Y, como tú lo sabes bien, Dios es bueno. Pasó el momento desagradable y tensionante, y después de eso uno piensa para sí mismo: oh Señor, gracias. Qué bueno que me ayudaste a no decir nada. Gracias por poner guarda a mi lengua, por dominar mi mal temperamento. Qué bueno es vivir en oración. Qué bueno es amar al Señor y aprender a guardar su palabra. Más pensamientos vinieron a mi mente. ¿Quién sabe qué problemas tendría esa persona? ¿Quién sabe cuánto dolor habrá pasado en su vida? Señor, perdóname y perdónala. ¿De cuántos dolores nos libraríamos si tan solo oráramos más? Si viviéramos constantemente en la presencia del Señor. Pero cuántos problemas llegan a nuestra vida por causa de rechazar la palabra, de olvidar la oración y de no ser conscientes de la presencia de Dios. Algo así sucedía con Judá. Dios les mandó profetas, les dejó su palabra, les enviaba bendiciones grandes, pero ellos dejaron la ley, despreciaron los profetas y rechazaron persistentemente la presencia de Dios. Entonces, por más que el Señor los amara, no podía imponerles su palabra ni su presencia. Y sin su palabra y su presencia morando en medio de ellos, solo quedaban malas decisiones, dolores, ruinas, consecuencias desastrosas. Porque repetimos una gran verdad: si tú y yo rechazamos la presencia del Señor, entonces ese espacio que queda vacío porque no está la presencia de Dios en nuestra vida es llenado por otro espíritu. Si tú y yo rechazamos la palabra del Señor, ese espacio que debería ser llenado con la palabra es llenado con la palabra del enemigo, con la palabra de oscuridad. Y así como al seguir la palabra podemos ver la gloria de Dios, al seguir las mentiras del diablo podemos ver la gloria de la maldad, que es pasajera, pero es terrible. Al obedecer la palabra del enemigo de Dios, llevamos nuestra vida por un camino que conduce a la muerte, en el que cada paso constituye la muerte, porque el camino no solamente tiene un final de muerte, sino que el camino del pecado es muerte a cada paso. Es un camino doloroso, agobiante, estresante, un camino de depresión, de soledad, de angustia, un camino en el que sacias tu alma por un instante, pero el vacío que viene después es más grande, más agobiante, más terrible, más doloroso. Dios es amor, de eso no hay duda, no hay discusión. Pero ese Dios es amor, debe movernos a amarlo también, porque aunque Él nos ama de manera total, completa, hay un grave peligro en solo quedarnos en esa verdad, olvidando otra verdad que debe estar acompañada de esta. Dios nos ama, pero espera que nosotros también le amemos. Que Dios nos ama no hay discusión, pero si nosotros no le amamos, hay un grave
o gravísimo peligro, porque si no le amamos, no sabemos amar. Si no sabemos amar, no sabemos obedecer. Si no sabemos obedecer, vamos a aliarnos con el diablo, el cual se goza con la desobediencia. Y si desobedecemos a mano alzada, sin arrepentimiento genuino, recogemos consecuencias mortales. Como lo dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Ahora Isaías 46:8 dice: toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Muchos hay que cuando están en su juventud, en su momento de gloria, construyendo y acumulando tesoros terrenales, ven la palabra de Dios como algo menospreciable, como algo demasiado irrelevante. Pero Dios los llama, Dios los busca, los rodea de amor, de misericordia, les da suficientes razones para reconocer su necesidad de Él. Pero estos se niegan, se resisten, se agarran con uñas y dientes al pecado, para finalmente darse cuenta que la gloria humana es pasajera, que todo lo que hoy parece oro fino se convierte en oropel, que todo lo que construimos lejos de Dios se derrumba, porque todo lo que no viene de Dios se acaba. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Los que están con el Señor viven en Él, le obedecen por amor, permanecen firmes porque la roca que los sostiene nunca pasa, dura por siempre, y esa roca es Cristo Jesús. La inspiración nos dice: Dios envía pruebas para probar a los que permanecerán fieles bajo la tentación. Cada uno tiene ocultos rasgos de carácter que tienen que revelarse a la luz mediante la prueba. Dios permite que aquellos que son autosuficientes sean penosamente tentados para que puedan comprender su impotencia. Él permite que las profundas aguas de la aflicción vengan sobre nuestras almas, a fin de que podamos conocerle y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, a fin de que podamos experimentar profundos anhelos de corazón, de ser limpiados de contaminación y que salgamos de la prueba más puros, más santos y más felices. A menudo entramos en el horno de la aflicción con nuestras almas oscurecidas por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Cuando se cumpla la finalidad que Él persigue mediante la aflicción, exhibirá su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmos 37, verso 6. Velad y orad para que no entréis en tentación. Poneos en guardia contra la furtiva aproximación del enemigo, contra los viejos hábitos y las inclinaciones naturales, no sea que se afirmen. Obligadlas a huir y velad. Vigilad los pensamientos, vigilad los planes, no sea que lleguen a ser egoístas. Velad sobre las almas que Cristo ha adquirido con su propia sangre. Velad por oportunidades de hacerles bien. Una gran crisis está delante de nosotros. Hacer frente a esas pruebas y tentaciones y cumplir los deberes requerirá fe perseverante, pero podemos triunfar gloriosamente. Ningún alma vigilante, suplicante, creyente será entrampada por el enemigo. Amén por eso. En los lugares celestiales, capítulo domingo 29 de septiembre, podemos triunfar gloriosamente. 3 párrafos finales. Mi querido hermano y mi querida hermana, al llegar al final de esta corta reflexión, espero y anhelo sinceramente que el Señor
haya tocado tu corazón como ha tocado el mío con esta reflexión. Qué bonito es el Señor, qué incondicional es su amor. Y sin embargo, nosotros jugamos con el pecado y el pecado se las arregla para hacernos insensibles a la voz y al llamado de Dios. En el tiempo de Isaías, Judá estaba siendo golpeado por las consecuencias de su pecado. Y sin embargo, no fueron ellos los que buscaron al Señor, sino que fue el Señor el que los buscó a ellos. Me llama mucho la atención cuando el Señor le dice a los mensajeros que envía: vayan y griten desde un monte alto, levanten su voz y díganle a Judá que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová, pero que Él está presto para perdonarlos, que ha llegado el momento del perdón, que ha llegado el momento de la consolación, que vengan a Él. Y si necesitan la fuerza para venir a Él, con el llamado, con la predicación, el Señor también entrega ese querer y ese deseo para hacer su voluntad. Y así como el pueblo, a pesar de su maldad, a pesar de su pecado, de su indiferencia, de su frialdad, fue llamado por el Señor, hoy pasa lo mismo. Dios me llama a pesar de mi indignidad. Dios me llama, me ama, me busca para consolarme, para quitar mi afrenta, para quitar tanto dolor que he recogido por causa de mi pecado y colocar en mi vida una nueva historia. Escribir la historia de la redención en mi corazón y en mi mente para que mi vida sea el reflejo de Cristo Jesús. Allí donde estás, el Señor te llama, te ama, te busca, te procura, te abraza y te dice: consuélate, hija mía, consuélate, hijo mío, he venido para salvarte, he venido para perdonarte, para transformarte. Y basados en ese consuelo del Señor, y basados en esa palabra del Señor, en esa salvación tan grande que no merecemos, decidamos por su poder y su gracia vivir ya no como hombres y mujeres que un día aman a Cristo y otro día comulgan con el pecado, sino vivir en constante consagración y comunión con Dios. Vivir bajo la sombra del Omnipotente, obedeciendo sus mandamientos, no para salvarnos, sino por amor a Él. Por ese amor que Él ha puesto en nuestros corazones, vivir como personas salvas, porque Él nos ha salvado. Cristo Jesús no es solo un perdonador del pecado, sino también un salvador del pecado. Nos perdona, pero no para que sigamos arrastrándonos en el polvo del pecado, ensuciándonos en el pantano y en el cieno de la maldad, sino para que volemos con Cristo Jesús en las alturas de la santidad. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias, eterno Dios, por darnos palabra que viene de tu corazón. Gracias por reprendernos, amonestarnos y llamarnos con urgencia para que volvamos a ti en humildad, reconociendo que nada somos, que tú eres todo y que en ti encontramos oportuno socorro y consuelo y perdón y restauración. Señor, gracias porque en tu sangre nos limpias y gracias porque en tu poder nos fortaleces para que no sigamos el camino de la perdición. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Sana a los enfermos con tu gran poder, con tu gran amor. Salva a nuestros familiares que todavía no te conocen. Salva a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros hijos, Señor. Y úsanos como tus instrumentos para que a través de nosotros fluya tu amor, para que a través de nosotros fluya la luz que viene de tu trono. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias por consolarnos y llamarnos tus hijos, tu pueblo, aunque no lo merecemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanito y hermanita, si este mensaje ha sido de bendición para ti,
Te invito a dejarnos un comentario donde nos digas lo que has aprendido, lo que el Señor te ha hablado. También te invito a compartirlo con tus amigos y con tus hermanos. Y te invito a darle me gusta a este video, que es darle clic a la manito que está hacia arriba para que YouTube comunique este mensaje a más personas. Recuerda siempre que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.